Listo. Bien, continuando con lo que es este gestor de base de datos, vamos a trabajar con algo también muy sencillo, fácil de entender, que va a ser el uso de crear formularios para nuestras tablas y ver algunas propiedades de campo, ¿no? En la tarea anterior ya se la dejó para que ustedes crean una base de datos y tablas, ¿no es cierto? Y ingresar al menos unos 5 registros por tabla. Hay otra forma también, digamos, más dinámica, una forma más digamos, quizás llamativa o en cuanto a lo que es vista, ¿no? O forma, para poder ingresar datos a una tabla que sería a través de un formulario, ¿no? Si pensamos en un formulario y vemos algo físico, alguna vez nos hemos tenido en nuestras manos y nos han dicho, pues, llene ese formulario, ¿no? Y si uno al coger esa hojita, ese formulario, esa forma, no tiene pues un color, un diseño, ¿no es cierto? Textos, cuadros, y uno comienza a escribir manualmente, ¿no? Eso es básicamente lo que son los formularios, ¿no? Para llenar datos, pero eso por supuesto vamos a darle un diseño, una forma, ¿no? Y desde ahí podemos ingresar datos y esos datos se van a almacenar ¿dónde? En la tabla. O sea que ya directamente, si quiero ingresar a la tabla registro, lo puedo hacer, o mejor también a través de los formularios, ¿no? Y las propiedades de campo mayormente es para, digamos, adecuar o establecer ciertas reglas o criterios de acuerdo a la necesidad del diseño de la tabla, ¿no? En cuanto a los campos que tiene, ¿no? Eso en base a la información, a los datos que queremos que ingrese, ¿no? De buena manera, condicionar el formato o la entrada de los datos o el formato como les manifestaba, ¿no? Bien, entonces voy a iniciar Access, voy a trabajar con mi archivo de la semana pasada y luego por supuesto voy a crear otro, ¿no? Bien, aquí voy a compartir la pantalla. Aquí vemos mi base de datos, Biblioteca Instituto de la semana pasada. Yo tengo 3 tablas que había creado, ¿correcto? ¿Está? Entonces, estos se llaman objetos. Hay objetos tablas, hay objetos formularios, informes, consultas, etcétera. Y todos se van a ir agregando en el lado izquierdo. Me indica acá que solamente hay 3 tablitas. Entonces las tablitas las puedo borrar, las puedo editar. Si le damos botón derecho sobre cualquier tabla, vemos varias opciones. Abrir es para poder ingresar datos. Vista diseño te muestra la estructura, ¿no? Podemos exportar esta información de la tabla a otras aplicaciones, ¿no? De la misma familia de Microsoft u otras, Excel, etcétera, se puede exportar, ¿no? Importar, podemos exportar también, en fin, ¿no? Eliminar la tabla, ocultar esta tablita, ese objeto dentro de esa lista de grupos, copiar, bueno, la tabla la puedes duplicar también, en una copia, en fin. Entonces, si yo elijo, dice abrir, es para poder ingresar, ¿ven acá? Aquí, en los datos que yo había ingresado la semana pasada. Si yo quisiera eliminar algún registro, simplemente selecciono, ¿no? Y puedo hacer botón derecho, sino acá, a través de la cinta de opciones, acá tengo, pues, ¿no? Botones para poder eliminar, ¿no? Eliminar el registro, en fin, ¿ven? Y lo elimino, ¿no es cierto? Cierro acá la ventanita de la tabla, si le doy doble clic,
automáticamente cambia al modo de vista hoja de datos. Le doy botón derecho y luego vista diseño, aquí estoy en el modo diseño. Si quiero cambiar de una forma mucho más rápida, miro aquí la cinta de opciones, miren todo lo que hay acá. Tienes para insertar filas. Esto es cuando, por ejemplo, si queremos modificar, nos ha faltado algún campo entre uno de estos, ¿no? Si es al final, simplemente le haces clic acá y ahí le agregas el nombre, digamos, del campo y se acabó. Precio, por ejemplo, si yo le quiero agregar a esto precio, ahí está. Y acá sería el tipo de dato, moneda. Moneda, ¿por qué? Porque es todo lo que tenga que ver con parte monetaria. O sea, si el precio puede estar expresado en soles, en dólares, en euros, etc. Entonces sería moneda. Pero ¿qué pasa si yo por acá quisiera añadir algún tipo, digamos, de campo entre uno de estos? Ubico y acá pues tengo insertar filas. Y ya se insertó, entonces ahí yo podría, por ejemplo, perdón, añadir o agregar otro campo, ¿no? Fecha de ingreso, por ejemplo. Ya. De esta manera, y acá ya sería fecha y hora. A ver, esto de texto corto, texto largo, es en las versiones, ¿no? Si en una versión usted no ve texto corto ni largo, solamente ve texto, eso elija simplemente, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, ven, de esta manera uno puede, estoy modificando la estructura de la tabla o el diseño de la tabla y estamos, por supuesto, como les manifestaba, añadiendo campos y eliminando campos, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero ya eliminar esto, simplemente ubico el punto o el cursor donde está el campo, le voy a eliminar filas. Voy a borrar, si también acá quiero borrar el precio, lo borro. ¿Ven? Y ya simplemente lo guardo acá. ¿Listo? Entonces con esto puedes modificar, vuelvo a repetir, la estructura o el diseño de la tabla en la cual puedes agregar campos, ¿no? Puedes añadir puedes, claro, eliminar campos también, ¿no? Y hay dos modos. Acá cuando haces clic en el botón ver, mira, te cambia el modo de hoja de datos. El modo de hoja de datos, como si estuvieras en Excel, ¿no? Ingresando datos. Entonces, para poder ingresar datos. Todos los datos forman una fila, forman un registro. Le hacen ver, te vuelve al diseño, mira. ¿Ven? Así. Diseño, hoja de datos. ¿De acuerdo? Diseño, hoja de datos. Ahí está, esa es la diferencia. Diseño solo para que modifique la estructura, o sea, los campos, los tipos de datos, etcétera, propiedades de campo. Y acá solamente es para ingresar. ¿Ven? Bien, ahora entonces voy a trabajar con algunas propiedades de campo. Las propiedades de campo están acá abajo. Son todas estas de acá. Solamente vamos a ver algunas esenciales en esta sesión, porque ya en otras veremos las demás. Por ejemplo, estas propiedades tienen su uso, obviamente. Algunas se utilizan para ciertos tipos de tipo de datos. A ver, vamos a suponer que acá, ya, título de la obra, acá es texto corto, ¿no? Esta propiedad, tamaño de campo, sirve para poder, si usted le hace clic aquí, en la filita de tamaño de campo, mire acá a la derecha te aparece la descripción, acá en la parte inferior derecha. ¿Sí? ¿Para qué se utiliza esa propiedad de campo? Correcto, ahí está su definición. Esto simplemente es para controlar la cantidad de caracteres en un campo. Nada más, para eso es. Por defecto, el texto corto tiene, por supuesto, ¿no? 255 caracteres. Y el texto largo, por supuesto, ya mucho más, ¿no? Porque es como para escribir párrafos, ¿no es cierto? Pero si no ves esa opción y en tu máquina solamente ves texto, trabaja con eso. Y a ver, por ejemplo, como está 955 significa de que para el título de la obra
lo máximo de caracteres que me va a aceptar en ese campo son 255 caracteres, recordando que caracteres son letras, números, los espacios en blanco, signos de puntuación, etcétera, todo lo que escribes, ¿no? Entonces va a ser un máximo. Pero ¿qué pasa si el campo, vamos a suponer si el campo es un campo, digamos, a ver, en este caso a ver, diga acá, vamos a suponer que acá sea texto, por ejemplo, voy a poner acá, a ver, código de producto, texto corto. Entonces, supongamos que yo quisiera saber que yo quiero que, digamos, el limitar la cantidad de caracteres de ese campo, quiero que solamente máximo me acepte 5 caracteres. Entonces, borro estos 255 en tamaño de campo y escribo 5. Con esto estoy condicionando que solamente en este campo de acá, solo me acepte 5 caracteres. No me va a aceptar más. ¿Correcto? Para eso es la propiedad tamaño de campo. Nada más. Para que usted indique cuántos caracteres quiere, por ejemplo, que acepte, ¿no? Vamos a suponer que por acá, esto después lo voy a borrar. Tengo acá apellidos. Y acá yo quisiera que el apellido, pues, ¿no? Muchos caracteres, digamos, el apellido solamente quiero que acepte ver 50. Listo. Hasta 50 para el apellido, ¿no? O sea, acá nombres, quizás solamente quiero 15 le dejo. ¿Ven? Con eso lo estoy condicionando. Ahorita lo comprobamos. Y acá vamos a suponer que es aquí, digamos, a ver, fecha de nacimiento. Ya está, muy bien. Ya, ahora vamos a ver otra propiedad que es la máscara de entrada y formato. Pero lo voy a dejar así. Acá como es fecha de nacimiento tiene que ser fecha y hora. Bien. Lo dejo así, solamente he trabajado con la propiedad tamaño de campo. Ahora guardo aquí en guardar o archivo guardar también. Luego cambio acá a hoja de datos. Y aquí están los demás campos. Miren. Por ejemplo, en lo que es acá la fecha de nacimiento, ¿no? Que yo ingresé. Miren cómo hago clic. Al costado aparece el calendario. También puedo elegir y escribir. Hacer clic, perdón, y se agrega. Pero miren que no aparece ningún separador, ¿no? Mucha atención a eso. Acá código yo lo había limitado a 5, ¿no? Entonces, carácter puede ser cualquiera, yo digo un guión, espacio, etc. Miren, ahí ¿cuántos caracteres hay? 5, ya no me permite escribir. Ustedes ven 4, pero el espacio en blanco también se cuenta, ¿no? Entonces, ya lo he condicionado a 5, ¿eh? O sea, más de 5 no puedo escribir. Para eso es la propiedad tamaño de campo. 5. Listo. En apellido creo que le había puesto 50, ¿no? Entonces, solamente me va a estar hasta 50, porque una vez que llegue ya a 50, ya no me acepta, ¿ves? Nombres creo que era 15, ¿no? Para eso, ¿no? Eso es lo que había pues, ya está comprobado. Y en la fecha no hice nada. Lo dejo así, vuelvo al diseño, y ahora, por ejemplo, en la fecha de nacimiento, voy aquí a la propiedad formato. El formato simplemente es para cambiar el formato de salida, o sea, cómo quieres que se muestre la información de ese campo. En este caso, fecha de nacimiento, tipo dato de fecha. Si acá yo doy clic en el botoncito de formato, miren, aparecen varias opciones. Por defecto, default está en fecha general, o sea, te acepta así para que veas cómo está. Se puede mostrar así la fecha larga con la hora, ¿no? Dependiendo del tamaño también o el ancho. O puedes elegir fecha larga y se va a mostrar así como ves, ¿no? El nombre del día, coma, en texto, coma, luego el día en números de así, ¿no? O sea, aparecería pues jueves 05 de noviembre del 2020, aparecería, si es que yo elijo esto, ¿correcto? Cuando quiera cambiar, o sea, simplemente uno, si tú guardas siempre, usted escribe acá una fecha, por ejemplo, 20, miren, ojo, aquí miren, voy a escribir 20, 10,
20. Miren. Ojo, y miren el mensaje que me apareció, ¿ah? ¿Por qué? Porque no he escrito separador, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, escribo, a ver, 20 slash, ¿ya? Yo voy a escribir 10, 20. Ya, mire, ¿por qué se ve así estos caracteres? Significa que necesita más ancho, entonces usted le puede dar, usted acá puede ampliar así como si estuviera en Excel el ancho de la columna. Mire, ¿ve? ¿Ya está? Se está mostrando con ese formato. Simplemente formato de salida. ¿Ven? Ya se está mostrando así. Porque le cambié. ¿Ven? Y así puedo seguir trabajando, ¿no? Acá también igual. Cualquier fecha, si yo escribo 5, slash 11, slash 20. Ojo, que estoy escribiendo el slash. Ahorita le voy a cambiar, voy a usar una máscara, una propia máscara, en la cual me aparezca ya ese separador de fecha. Mira, observa. Ya, listo, ya cambié. Vuelvo al diseño. Y acá entonces para eso es, por ejemplo, formato. ¿Ya? Entonces si yo lo cambio acá a fecha mediana, entonces se tendrá que ver de esa manera. Ahí está, ¿ven? Así, como lo están viendo ahí. Día, el mes en letras y el año así, ¿no? Para eso es formato, o sea, lo de la salida, ¿cómo quieres que se vea? ¿No? ¿Quieres que se vea todo completo así? Entonces le haces y se mostrará así. ¿Ven? ¿Ya? Pero eso no quiere decir que te va a aparecer el separador no aparece hasta que tú no lo trajes con otra propiedad. ¿Ya? Entonces yo lo voy a dejar acá a ver, en fecha, a ver, fecha corta, por ejemplo, ahí no es fecha corta. Listo. Y para la máscara de entrada, voy a simplemente a indicar que quiero que aparezca ese separador de fecha. Entonces para eso simplemente le tienes que agregar ceros. Estos dos ceros serán para el día. Luego colocas el diagonal que es el slash, que va a ser tu separador. Si quieres puedes ponerle un guión como separador, yo le voy a poner slash. Estos dos ceros van a representar al día. Slash y estos dos ceros para el año, ¿correcto? Pero de acuerdo al formato que tú le has dado acá, entonces te aparecerán los 2 dígitos o los 4 dígitos del año, dependiendo. Ahorita como está en fecha corta, te va a mostrar cómo está ahí, ¿no? Los 4. Listo. Lo guardas, cambias, y ahora mira, voy a ingresar acá una fecha, ¿ya? Y mira, al hacerle clic, mira cómo ya automáticamente, a ver, voy a pasar a ese campo con la tecla Tab o haciendo clic y mire. Ahora al escribir, por ejemplo, voy a escribir, a ver, 17 y mire, ya apareció automáticamente los separadores. 17, a ver, 8, 20. Ya está, presiono Enter y automáticamente, vamos a aceptar ahí, ya está. Y por ejemplo, automáticamente, como ustedes están viendo allí, miren, cómo se está mostrando estos 4 dígitos, ¿ah? O sea, ¿por qué? En este caso nosotros le hemos cambiado a la fecha, al formato de fecha. Ahora, vamos a chequear, por ejemplo, mira, yo acá estoy escribiendo 20, ¿ya? Mira lo que aparece, el valor que he especificado no es el adecuado, porque la máscara solamente permite 2 para el día, 2 para la fecha y 2 para el año. Yo escribí 4. ¿Qué pasa si yo escribo, por ejemplo, 4? Miren, voy a pulsar Enter. Dice que los cambios solicitados en la tabla se realizaron correctamente, no se realizaron correctamente porque crearían valores duplicados en el índice, ¿no? Claro, esto se refiere porque nosotros hemos trabajado, esta tablita obviamente tiene su índice y ¿qué pasa? Como no puedo dejar estos campos en blanco, o sea, esto de acá tengo que llenarlos de datos, por eso es, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, listo, ¿ven? Ahora sí. Y si ya yo cambio, ¿ya ven? O sea, no puedo dejar estos campos vacíos porque tienen una clave principal que los controla, ¿no? Ya está, ¿ven? Entonces, de eso es, para eso,
Simplemente para eso es lo que se refiere a la máscara de entrada. Y así lo puedes dejar, si lo quieres quitar solamente lo borras y ya está, ¿no? Lo voy a dejar, ¿ya? Listo. Eso entonces era en cuanto a lo que es esas propiedades, solamente me falta una para terminar, así que esto voy a borrar esto porque no va, ya sabes que no hay que incluir campos que no correspondan, por supuesto, con, ¿cómo se llama? Con esa tabla. O sea, tiene que haber relación, así que todo esto lo voy a borrar, ¿ya? Bien, listo. Y ahora, por ejemplo, regla de validación. A ver, acá tengo año de publicación y número de páginas, ¿no? Supongamos que la cantidad de páginas, a ver, para el libro, ¿cuántos hemos puesto acá? Número de páginas, vamos a poner acá, a ver, 250. 200. Bien. ¿Qué pasa acá, por ejemplo, el número de páginas? Miren, yo voy a escribir, vamos a suponer, 1500, ¿eh? Me lo va a aceptar, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá voy a escribir 5000 páginas. Me va a aceptar, ¿ven? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera condicionar esto, con ponerle una regla, ¿no es cierto? Una regla en la cual solamente me acepte, por ejemplo, cierta cantidad de páginas, pero dentro de un determinado rango. Entonces, simplemente lo trabajo con una propiedad que se llama regla de validación. Esta regla de validación. Entonces, por ejemplo, a ver, en número de páginas, voy a regla de validación, acá. Listo. Y esto es como algo como así, si estuvieran utilizando en Excel la función lógica sí, ¿recuerdan, no? O algo así, claro, función lógica sí, ¿no? O algo de algún tipo de función en Excel condicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la regla de validación, aquí tengo que utilizar los operadores de relación, mayor, menor, igual, diferente, etc. Entonces, a ver, supongamos que el ejemplo, nuestro ejemplo para esto es que nosotros lo que queremos es, por ejemplo, como les manifestaba, es a ver, que solamente nosotros queremos, digamos, que acepte cierta cantidad de números de páginas, ¿no? Vamos a suponerle quizás un rango, ¿no? Un rango, por ejemplo, que sea de, a ver, que sea, supongamos, a ver, de 50 hasta, digamos, unas 500 páginas, ¿no? Entonces, de 50 hasta 100 páginas, de 50 a 500 páginas, solamente, digamos, quisiera que acepte como número de páginas para los libros, ¿no? Supongamos. Entonces, aquí en regla de validación, dice 50, entonces tiene que ser mayor o igual que 50. Entonces, utilizo el símbolo mayor. Perdón, en mi teclado, ya está, mayor, ahora igual, 50, listo, dejo un espacio, digo y, espacio, menor, perdón, ya está, menor o igual que 500. Entonces, esa regla de validación me indica de que para el campo número de página me va a aceptar entre 50 hasta 500. Por eso la regla dice mayor o igual, o sea, mayor o igual, o sea que 50 igual a 50 o mayor, 51, 52, 53, etcétera, hasta menor o igual que 500, o sea, 500, 459, etcétera. Entonces, entre 500 y 50.
Y acá el texto de validación es simplemente para colocarle un mensaje cuando no se cumpla con esta regla. O sea, si yo escribí, por ejemplo, cuando ingreso datos escribo 600 o 501 o 41 o 10, algo tiene que aparecer ahí. Entonces escribo entre comillas el mensaje. Digo error, digamos, ¿no? Comita, digamos, a ver, rango a ver, de cantidad de, o número de páginas, no sé, rango de, número de páginas, rango, ¿no? Rango de número de páginas incorrecto, no sé, ¿no? O el número de páginas no se encuentra dentro del rango especificado, etcétera. Un mensaje que se relaciona. Lo guardo. Si este mensaje te aparece como has hecho cambios, te dice pues de que si hay algunos datos que, en las cuales no cumplan con esta regla, luego te los va a detectar. Es así nada más. Siempre va a aparecer eso cuando no le hayas creado a la regla. Ya está. Ahora voy a cambiar. Ya, entonces miren acá. Voy al número de páginas. Con esto nomás para no... Uno más por acá. Escrito cualquier código, cualquier nombre. Estamos... Ya. Ahí está. A ver, voy a escribir 10. ¿10 está dentro de 50? No. Al pulsar Enter, miren. Ahí está me envié el texto que yo escribí de Valencia. Error, dice rango de números de página incorrecto. ¿Ven? Entonces yo podría ahí ese mensaje hacerlo más explícito o más entendible. Ahora le voy a poner ahí, por ejemplo, solamente te acepta, ingresa de 50 a 500, ¿no? Para que la persona que ingrese datos del digitador, ¿no es cierto? Sepa de qué número a qué número, porque él quizás no va a ver, no conoce mucho no va a ver la estructura cómo está creada, entonces hay que enviarle un mensaje más explícito, como lo vamos a hacer ahorita, detallado. Muy bien, si yo escribo, por ejemplo, 90, chévere, me lo acepta, ¿no es cierto? Ahí está. Muy bien, me lo está aceptando, ¿no es cierto? Listo. Y si yo, por ejemplo, uno que sea de 501, tampoco me lo va a aceptar porque no cumple con la regla. ¿Está? 500, sí. Ya. Entonces vuelvo a mi diseño y acá entonces digo error, ¿no? Debe ingresar de 50 hasta 500, ¿no? O solamente acepta de 0 a de 50 a 500, ¿no? Le envían el mensaje. ¿Ya está? Entonces, grabo siempre. A ver, yo escribo acá, a ver, 600. Ahí está, error, deben estar de 50 hasta 500. Ahora sí, entonces ya hay algo más, ¿no? Más, detallado en la cual se puede, por supuesto, entender, ¿no? Y así. Ahí obviamente tengo que cambiar, o sea, no me va a dejar cambiar mientras no esté adentro del rango, ¿no? Listo. Entonces eso condiciona la entrada de datos. Acá año de publicación, digamos, yo solamente que le digo que acá la regla, digo, el año solamente quiero que sea, por ejemplo, entre un rango también lo puedo poner, ¿no es cierto? Yo digo acá quizás que sea mayor que, a ver, mayor que 2000, por ejemplo. Entonces solamente me va a aceptar años de publicación que sean mayores que 2000. Si hay un libro con la cual ha sido publicado en el año 1990, etcétera, no me lo va a aceptar. ¿Ven? Y acá le pone su texto. ¿Ven? Entonces eso es para condicionar. Eso lo utilizas de acuerdo a la necesidad, siempre y cuando quieras que, digamos, personalizar la entrada de los datos, condicionar la entrada,
para eso están las propiedades de campo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Voy a hacer todavía otro ejemplo más, voy a crear una tabla y voy a hacer otro ejemplo más, pero no sé si tuvieran alguna pregunta con respecto a esto, chicos. Ya. Chicos, Profesor, ¿sí? ¿esta tabla lo va a convertir en cardinal? ¿Perdón? La tabla lo va a convertir en cardinal como el ejemplo que nos enseña, que se Conver- ve. Convertir, hijo, no es el término. Convertir, Entonces, no, el término convertir es otra cosa. ¿Sabes lo que convertir cuando conviertes de algo? No. No es- entonces crear. No, ese tema que van a exponer ustedes la siguiente semana, no lo estoy tratando hoy día. No es el tema de la relación de las tablas, de establecer esa relación. No es convertir, es Ya relacionar. establecer una relación. No, eso no. Eso va a ser tema para las siguientes clases. ¿Correcto? Ah, Sí. Bien. ya. Ya, entonces, si no hay preguntas con referente a esto de propiedades de campo, me supongo que lo están entendiendo, ya saben que esto lo van a tener que aplicar en su tarea. Por eso, bueno, entonces un ejemplo más, porque lo de formulario sí es sencillito. Ya, ahora yo voy a crear otra base de datos, ya no voy a crear una base de datos nueva, en la cual voy a escribir, por ejemplo, a ver, empresa, a ver, JB, listo. Ok, igual documentos. Cierro esto de acá. Bien, no tengo nada, así que voy a crear y voy a una tablita, ¿no? Diseño de tabla. Y aquí entonces voy a crear, por ejemplo, una tabla, digamos, de los empleados de la empresa, una tabla o clientes, puede ser una tabla de los productos, etcétera, detalles de pedido, puedo crear como 5, 6, 7 tablas, ¿no? Voy a crear una, las dos, a ver, en la cual, para poder, digamos que esta empresa se dedica pues a la venta de diversos productos, ¿no? O productos específicos. Puede ser una farmacia, una tienda de abarrotes, en fin, qué sé yo, ¿no? Bien. Entonces, voy a trabajar, por ejemplo, mi tabla, a ver, la tabla ya sea, digamos, cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, empiezo con mis códigos, a ver, ¿no? Ya no voy a escribir eso de alfanumérico, sino, por ejemplo, ahora voy a escribir, a ver, código. Este va a ser código de mi cliente, ¿no? El código de mi cliente, si lo dejo en texto, significa que puede aceptar letras o números, ¿no es cierto? Pues solamente quiero número, lo dejo en número. Voy a dejarlo en texto corto, pero solamente quiero que me afecte acá solamente 5. Entonces, tamaño de campo, mira, le estoy indicando que solamente para el código del cliente sean 5. ¿Qué otro dato necesito del cliente? Quizás necesite su número de DNI, ¿no? Si tengo el DNI, ya puedo ahí ver todo, ¿no es cierto? Puedo ver apellidos, nombres, en fin, ¿no? Aquí lo puedo dejar en texto corto o lo puedo dejar en número. Texto corto o número, ¿por qué? Porque con el DNI no voy a hacer ningún tipo de operación matemática, o sea, no voy a restar, multiplicar, sumar, así que puede ser texto corto o puede ser en este caso, digamos, número, ¿ya? No hay ningún problema, ¿correcto? Porque te repito, ese dato no lo vas a usar para ninguna operación matemática, o sea, no vas a restar, dividir, entonces puede ser texto o número, no hay ningún problema, ¿ya? Listo. Igual para el teléfono también. Bien. Lo más importante, ya tengo el código, ya tengo digamos, el DNI, ahora necesito apellidos, texto corto, mire el tamaño de campo que es 55, ¿no es cierto? Y es mucho, entonces digamos voy a poner acá a ver 70 nada más, ahí ya estoy trabajando las propiedades de campo, mírenme, nombres, mucho, a ver acá voy a poner 25 para el nombre, o 30 por ejemplo, es un nombre largo, ya tengo nombres, apellidos,
A ver, puedo también trabajar ahí con lo que es campo edad, ¿no es cierto? Puedo trabajar con el campo foto, y eso vamos a verlo para ingresar la próxima en otras secciones. Aquí tiene que ser objeto le, ¿ya? Entonces eso para la foto, por ejemplo, ¿no? Luego puedo incluir también la fecha, puedo trabajar edad, en fin, muchos campos, ¿ya? Pero te voy a enseñar acá una propiedad de campo que también nos falta, que es muy importante, importantísima. A ver, acá vamos a suponer que, a ver, estos clientes son, digamos, a ver, tú lo puedes adaptar, por supuesto. Si es por país, ¿no? Si es por departamento, ¿no? Por región. Vamos a suponer en este caso, simplemente, por favor, ¿no? A ver que estos son de, a ver acá, departamento, ¿sí? Listo. Vamos a suponer acá elijo departamento. Ahí tendría que elegir nombres de departamentos, ¿no? Ahora, si yo, por ejemplo, lo hago lo cambio, voy a cambiar, vamos a suponer que, o puede ser también, como te digo, país, etcétera, ¿no? Yo voy a cambiar acá, a ver, distrito, ¿sí? Vamos a suponer que, ya, distrito, dejo un texto largo, a ver, puedes poner provincia, si quieres provincia, etcétera, ¿no? Y ahí cambias ahí, con uno suficiente por el tiempo. Puedes poner provincia, departamento, distrito, en fin, país. Ya tengo ahí lo que es, a ver, lo más importante, tengo ya código, DNI, apellidos, nombres, foto, distrito, teléfono, puede ser teléfono o celular, te lo dejo en texto corto, y acá, a ver, que sea quizás su correo electrónico. Listo. Ya está. Aquí texto 255 está bien, ¿no? Caracteres, texto corto, está bien ahí. Ya. Listo. Ahora sí. Clave principal. Nuevamente explico la clave. La clave principal debe ir un campo en la cual tú sepas que no se va a repetir. Pues distrito se repite, teléfono puede ser, correo por ahí quizás algún, ¿no? Pero aunque tú sabes que no se repite, pero si hay otros que tampoco no se repite, tendrás que elegir pues el de mayor grado, ¿no? Entonces, por lo general, aquí lo puedo poner en DNI, lo puedo poner en DNI, ¿correcto? O en código, ¿no? Pero como ya tengo código y DNI, entonces tendría que elegir. Digamos, si yo considero que el código va a ser igual a su DNI, entonces ya borro este campo DNI, ¿correcto? O si ya no quiero colocar la palabra, digamos, código labor, o si ya no quiero incluir DNI, borro el número, este campo también, ¿correcto? Entonces, supongamos, si yo acá, pero yo le puedo poner clave a las dos también, por supuesto, ¿no? Uno puede trabajar puedes trabajar también puedes ponerle llave a los dos. Ahí está. Seleccionas con control los campos y le das llave y ya está. Entonces ahí los dos tienen llave. O sea, el código no se va a repetir y el DNI. Puedes también trabajarlo así, o sea, no hay problema. Puedes trabajar con dos llaves primarias. Acuérdate que la clave principal es para que no se repita el dato. Si yo lo dejo así, no me va a permitir códigos iguales, ni DNI tampoco iguales, ¿no es cierto? Correcto, ¿no? Pero por lo general a veces lleva uno solo. Entonces, si acá yo puedo quitar bien el código sabiendo que lo dejo con DNI, o bien borro DNI sabiendo que código es DNI, ¿no? Pero bueno, voy a dejarlo así. Ya, pero acá lo que me interesa es explicarte lo de distrito, mira. Ahorita voy a grabar mi tablita. Voy a escribir, a ver, digamos, clientes, ¿no? Claro, si faltan datos, ya sabes que se le agrega simplemente. Ya te he enseñado cómo se modifica la estructura. Clientes ya grabó. Ahora cambio al modo de datos. Y aquí en código solamente me va a aceptar como 5, ¿no? Inclusive acá también se puede crear una máscara, ¿no? Por ejemplo, yo al escribir, yo quiero que la primera salga mayúscula. También se puede, eso sería con máscara, ¿no?
quiero que sea una letra que solamente cuando escriba me acepte números también, eso se hace con máscara, en fin. Bueno, vamos a poner que el código va a ser así simplemente, a ver, CL mayúscula 001. Ya no me acepta, solamente me acepta 5, ¿eh? No quiero, ya está. DNI 2468. Apellidos, a ver, solamente voy nada más acá, nombre, no lo voy a borrar. Foto no, todavía eso no lo está dando. Eso todavía no, pero simplemente acá se puede insertar, ¿no? Botón derecho, insertar objeto, y acá crear desde archivo, examinar, y podemos buscar una foto y añadirla, ¿no? Pero eso vamos a verlo cuando trabajemos ya bien lo de formulario, pero así se inserta. Botón derecho, insertar objeto, y ya está. Bien, lo dejo en blanco por el momento. Voy a distrito y mira, entonces aquí tengo un problemita. Entonces, supongamos que son los distritos de acá de la provincia de Ica, ¿no? Sabes pues que entonces tenemos nosotros 13 distritos, ¿no es cierto? ¿No? Por supuesto, sabiendo toda esa cantidad, Ica también, por supuesto, se considera como un distrito, lo tienes que incluir además. Entonces, vamos a ver pues que acá, a ver, ojo, porque se contrata personal para que sea digitador en la empresa, o sea, se va a encargar de digitar datos. Entonces, digamos que le pones para que escriba y no sabe el nombre de algún distrito o nombre de país, imagínate, ¿no? Eso nunca pasa, o sea, tienes que darle todo para que lo seleccione, ¿no? Entonces, pues, digamos, a ver, si él en lugar de escribir, por ejemplo, no sé, la venta, pues, piensa, digamos, que es un distrito, la venta no es un distrito, ¿ven? Entonces se equivocó. Entonces, acá nosotros tenemos que crearle la lista de distritos, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer eh, a través de lo que, borro todo esto, a través de lo que es el asistente para búsqueda. Entonces, aquí con esto termino lo que es propiedades, lo que es el tipo de datos. Miren, acá. Entonces, elijo distrito, voy acá a tipo de datos, y elijo este asistente que te dije que para hoy día le íbamos a trabajar, asistente para búsqueda. Este asistente lo que te permite es crear un botón combinado, o sea, un combo box en la cual, digamos, la persona que va a ingresar datos en la tabla, basta con hacer un clic en ese botoncito y se despliega como ves ahorita, ¿no? Por ejemplo, yo le hago clic aquí en este botoncito tipo de datos y se muestra toda esta lista. Eso es lo que voy a crear, eso es lo que estás viendo. Pero voy a crear así un botón combinado donde voy a escribir los nombres de los distritos de Ica. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, para eso, ninguno de estos me sirve excepto el último. Este de acá tiene que ser. Asistente para búsqueda. Le doy un clic, tiene que ser solamente texto, el tipo de datos. Y luego aparece el asistente y dice acá, deseo que el campo de búsqueda busque valores en otra tabla, o sea, si esos datos, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes una tabla llamada distritos y ahí tienes todos ya los nombres de los distritos o de provincias, países, etcétera, de acuerdo al campo, entonces simplemente lo tendrías que hacer de acá, ¿no? Dejas eso como está, siguiente, y buscas la tabla, ya el que previamente la has tenido que crear, obviamente, ¿no? En nuestro caso no es así porque voy a crear esa lista, o sea, yo quiero escribir esa lista, o sea, no quiero jalarla de otra tabla, pero también se puede hacer. Entonces elijo, escribiré los valores que desee. Le doy siguiente, y aquí ya me aparece pues el número de columna que es 1, y aquí la celdita donde voy a escribir, voy a ampliar un poquito el ancho, ya, entonces, digamos, ICA, empiezo con el primer nombre del título. No voy a terminar, voy a escribir todo por el tiempo, ¿no? A ver. Comenzamos por el sur, Ocucaje, por el sur, seguimos bajando, Santiago, bajamos hasta Pachacute,
Bajamos Tate. Seguimos Pueblo Nuevo. Seguimos, a ver, vamos al, a ver, perdón, siempre ojo eso de las mayúsculas, minúsculas, etcétera. San José de los Molinos. A ver, bajo. Tinguiña, Barcona. Ahora voy a ver. San Juan Bautista. Sigo. A ver, ya estoy acá en Salas Guadalupe, nombre correcto. A ver, Subtanjaya. A ver, estamos. Bueno, ya. Ok, ya. Si me olvido algo, de uno no hay problema. Ya está. Siguiente, vamos a suponer que ya tengo todo. ¿Ya? Y simplemente, pues acá me dice, ¿qué etiqueta le quiero dar? ¿Cómo está con distrito? Finalizar, listo. ¿Ya está? Ahora grabo. Ahora vamos a ver el efecto. Muy bien, ahí escribo el código. Eso acá le voy a poner ya después una máscara, como le digo. Puedes poner una máscara. 01, DNI. Con eso termino nada más, para poder luego trabajarlo de formulario, que eso es sencillísimo. O sea, la parte que te voy a enseñar de la parte 1 de formularios, porque eso se va a continuar más adelante, es sencillísimo, vamos a ver con el asistente nada más. Foto también lo hacemos la próxima semana. Ya, listo. Aquí mira. Entonces, quien está digitando, quien está ingresando datos, pues ya no va a tener que recordar o sea, cuál es el nombre del distrito. Simplemente aquí, mira, como ves ya aparece este botoncito. Al hacerle clic, miren, ¿ven? Ahí está. Digamos que estos son los no todos, digamos que acá están todos los nombres de los distritos, el día de la semana, están los nombres del país, de las provincias, ¿no? Así has visto tú. ¿Ya está? Eso se crea con Asistente para Búsqueda. Digamos que este empleado o cliente es de la ciudad de Ica, elijo Ica. Ah, ya, quizás de Tinguiña. ¿Ven? ¿Correcto? ¿No está? Muy bien. Ahora, supongamos que, y ya bueno, acá ya simplemente con, por supuesto, correo electrónico, bueno, en fin, eso lo... Ahora, y por ejemplo, ¿qué pasa si te quieres añadir algo más? Algo más que te falta. Mira. Aquí, por ejemplo, te ubicas en el campo y acá, por ejemplo, debajo dice general y búsqueda. Mira, estoy en el campo distrito, ¿no? Voy a búsqueda y mira, a ver, aquí aparece lista de valores y aquí está lo que escribiste. Mira, ahí está. Y todo aparece separado por punto y coma y por comillas. Entonces, supongamos que me falta, ¿no? Le pongo comillas ahí, punto y coma, perdón, comillas para completar. Me falta, por ejemplo, Yauca del Rosario, cierro comillas, punto y coma. Me falta también Los Aquijes, ¿está? Digamos, ¿eh? Entonces lo puedo completar después, o sea, no hay necesidad de borrar. Simplemente voy aquí al campo y aplica aquí en la pestaña búsqueda y en la fila que es origen de la fila, ahí voy a ver todo lo que escribí y puedo modificar, agregar. ¿Ya está? Guardo, cambio a la hoja de datos y ahora, por ejemplo, aquí, ¿ven? Acá ya veo los últimos. Ya acá Rosario y los aquí. ¿Ven? Ahí está. Entonces son 13 distritos, incluido Ica, 14 por supuesto, ¿no? Entonces, la provincia de Ica tiene 13 distritos, 13 más. Ica también, que es el distrito, le consideras también distrito, ya pues, ¿no es cierto? Ica y sus 13 distritos. Ahí está. Bien, entonces para esos jóvenes es el campo, el tipo de dato, asistente para búsqueda. Lo puedes crear para lo que es tipo de datos texto, ¿correcto?
Puede ser acá quizás día de la semana, puede ser país, quizás por ahí otro tipo, estado civil en la cual indiques soltero, casado, viudo, divorciado. Entonces, para esos tipos de campos, trabaja eso, ¿sí? Bien, ya tengo entonces mi tabla. Ahora voy a cerrar. Y ahora voy a trabajar lo de formularios ya para terminar, que eso es la parte más fácil porque es con el asistente, ¿no? Ya más adelante veremos ya, por supuesto, personalizado. A ver, tengo mi tabla. Tú para tu práctica vas a crear una base de datos y vas a crear dos tablas, ¿no? Ese trabajo que tú has enviado en la tarea pasada, no trabajes sobre ese, por favor. Crea otro. No te demanda nada y además practicas y te va a servir también para lo de esta exposición. Créate otra base de datos y otras dos tablas, pero enfócalo ya a otro rubro. Si tu rubro anterior era algo comercial, ahora enfócalo a algo educativo, otro. Cambia para que vayas practicando. ¿Ya? No me vayas a enviar la misma base de datos para esta tarea y simplemente le vas a añadir pues lo que te voy a enseñar ahorita, por favor, porque ahí entonces no, el trabajo por supuesto sería la nota 10 porque no estás haciendo completo el trabajo. Tienes que crear una nueva base de datos, dos tablas y el formulario, los formularios. ¿Cómo se crean los formularios? Eso lo creas en un minuto, ¿ya? Bien, entonces para esta tabla voy a crearle un formulario y para poder ingresar los datos. Entonces voy acá a crear. Cierro primero, por supuesto, todas mis ventanitas de acá de la tablita. O sea, y acá lo cierro, por supuesto. Voy a crear y acá elijo, tiene formulario y tienes asistente. Entonces, lo que voy a hacer ahorita con el asistente es lo más sencillo. Lo creas así en segundos, como te decía, un minuto, sencillo. Entonces le das asistente para formularios y acá en tablas o consultas le das un clic y por ejemplo si has creado 3, 4, 5 tablas aquí aparecerá la lista de tablas. Simplemente eliges la tabla para la cual quieres crear el formulario y ya está. En este caso me aparece solamente una porque es la única que he creado. Pero te repito, si has creado 2, 3, si yo ahorita esto lo hago con mi tabla instituto, ahí voy a ver pues, autores, voy a ver libros, en fin, ¿no? Lo voy a trabajar también ahorita. Listo, elige la tabla y luego acá los campos que quieran que aparezcan en tu formulario para el llenado de datos. Si quieres que pasen todos, le das clic aquí en el segundo botón, ¿no? Todos los campos. Si no, vas eligiendo, yo solamente quiero quizás código, no apellidos, no quiero que pase foto, digamos. ¿Ven? Ya dejas foto. ¿Correcto? Entonces para eso es. ¿no? Pero, si no, en este caso voy a pasarlos todos. Le doy siguiente. Sencillísimo. Y acá, estos son los tipos de formulario en cuanto a la distribución, o sea, en cuanto a la presentación o la forma o el diseño, ¿no? Mira, en columnas se va a ver así, o sea, el nombre de campo, ves eso ahí con ese relleno de color y eso que ves sin relleno sería para la entrada del dato, o sea, la etiqueta y el campo, etiqueta y campo, ¿no? Por ejemplo, digo apellidos, que sería la etiqueta, y le pongo un cuadrito ese para ingresar los datos. Es como un formulario, como te decía, imagínate un formulario físico, por eso te mencionaba, ¿no? Un formulario físico que hay un formulario para el salud, un formulario para un trámite de institución académica, qué sé yo. Eso es. Entonces, si eliges columna, lo vas a ver así. Entonces, tú puedes crear, crea 4 formularios para que veas, pues, cómo queda cada uno, ¿no? Voy a hacer en este caso 2. Ahí está, se verá así, arriba, así como tipo, una tablita tipo Excel. Se verá de esta manera, justificado así, cuando son demasiado varios campos, digamos, si tienes 20 campos, 30 campos, entonces este es el apropiado. Voy a dejarlo en columna, ¿ya? Siguiente. Y acá
dice, dale un nombre para el formulario. Voy a dejarlo en clientes, si quieres puedes también poner ahí, ¿no? Clientes 2020, qué sé yo, dejarlo como está, no hay problema, ¿no? Y simplemente acá dice, abrir el formulario para ver o introducir datos. Sí, le das a finalizar y ya está bien. Eso es lo único que vas a hacer. Ya está creado. Eso es joven. Entonces, el formulario para crear con el asistente es sencillísimo. Ya luego se verá pues personalizado, es otra cosa. Ya está. Y como ves aquí, ya por defecto aparece pues el primer registro que habíamos nosotros ingresado. ¿Correcto? Entonces, ahora desde aquí voy a llenar datos. Entonces acá veo botones, mira, acá en la parte inferior dice registro 1 de 1. Esto es el siguiente, es el último, esto es nuevo, miren acá, ¿ves? Nuevo. Le doy clic aquí en nuevo y entonces ya se me mostró, por supuesto, ya para poder ingresar. ¿Ven? Pulso Enter y ya está. Apellidos. Mira cómo está quedando ese campo, ¿no? Entonces aquí voy a, digamos, a ver. Enter, nombres. Ahí está, foto. Todavía eso no, pero ya como esto simplemente es botón derecho, insertar objeto, crear archivo, examinar, ¿no? Entonces esto va a depender del tipo de imagen que queramos colocarle. Entonces eso lo vamos a verlo en la próxima, ¿no? Pero así, ahí está, ¿no? Así no se ve, pero luego lo vamos a visualizar cuando lo ejecutemos, cuando lo vemos en el modo de vista. Pero por el momento todavía no lo quieres, puedes crearte un campo foto e ir haciendo eso. Ya, distrito, acá miran el hijo del distrito. Acá elijo el teléfono. ¿Ya está? Correo. A ver. Listo. Ya está. Y acá le doy igual nuevo y así puedo seguir creando otro, ¿no? Acá navego, ¿ves? Entonces ya tengo mi primer registro, mi segundo, mira. ¿Ven? Ya está. Entonces, ya con eso, por ejemplo, he creado mi formulario. Así de sencillo. Entonces este formulario tú lo cierras y lo puedes abrir las veces que quieras, ¿no? Por ejemplo, si yo abro estoy abriendo ahí la otra base de datos, ¿listo? Y aquí como tengo 3 tablas, entonces yo quiero crear 3 formularios. Por eso te decía, mire, ¿qué tiempo te demoras? Casi nada. Te vas a crear, ¿verdad? Asistente para formularios. Aquí está, ¿ven? Eliges la tabla, cualquiera de las tablas. En este caso voy a elegir libros. Paso todos los campos o los que quiero. Siguiente. Elijo la distribución, ¿no? Correcto. Vamos a suponer que yo elijo esta de tabular, así, mira. Siguiente. Y finalizar. ¿Ya está? Así, mira. ¿Ya está? Ya sabes luego cómo crear, ¿no es cierto? No acepta nada más. Ese es otro. Cierras, por ejemplo, y puedes crear ¿no? Puedes crear otro, un momentito, ¿no? Puedes crear otro, ¿no? Otro formulario, igual, crear, asistente para formularios, eliges la tabla, pasas todo si quieres, eliges el tipo ¿cómo se llama? De distribución, finalizar. ¿Eh? Ya el resto ya sabes cómo se ingresa. Entonces, mediante los formularios, por supuesto, podemos ingresar datos a la tabla. Todo lo que nosotros, por ejemplo, ingresemos desde el formulario, usted ingresa acá datos, estos datos, cierras esto, automáticamente van a la tabla. A ver la tablita, ahí están los datos, ¿no es cierto? Los datos que, o sea, se graba automáticamente.
Entonces, es otra manera de que al menos ustedes desde los formularios puedas, por ejemplo, añadir. Acá ya tengo dos registros. Bien, de esa manera entonces se crean los formularios, ¿no? Ya uno después se puede poner los botones acá, guardar, eliminar, ¿no? En fin, modificar. Acá tienes el botón para navegar, ¿no? Para buscar también un número de, digamos que ya tienes 500 registros, entonces tú quieres buscar un registro por filtro, ¿no? Por campo, quieres buscar por código, por apellidos, en fin, acá los filtros. Bien, chicos, con eso entonces hemos terminado. La tarea, recuerda que simplemente es crear una tabla, pero en una base de datos. Tú creas dos tablas y le creas un formulario para cada uno. Y trabajas algunas propiedades de campo, por supuesto, ¿no? Que sean necesarias. Si vas a hacer una tabla clientes, como ya lo que yo he hecho, hazla, perfecto, hazla, ¿no? Y utiliza pues esa propiedad de... en una de las tablas mínimo debe haber un campo, un tipo de dato asistente para búsqueda. Mínimo debe haber en una tablita. Así que por favor tienes que agregarle un campo en la cual utilices el tipo de dato asistente para búsqueda. ¿Correcto? Mínimo en una tabla debo de encontrar, repito, la propiedad de campo asistente para búsqueda, ¿ya? Como el que has visto que he creado. Muy bien. Bien, chicos, entonces, ahora, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo de hoy día. Jóvenes. Profesor, también cada una de las tablas tiene que tener una llave principal, ¿verdad? Ah, claro, obvio, eso sí, ¿no? Eso sí, siguiendo porque justamente todo lo que estamos ustedes poniendo en práctica, están complementando para lo que van a exponer. Ahí pueden ustedes mencionar lo que ya ustedes han experimentado, entonces le va a ser mucho más fácil cuando mencionen Access, ¿no? En Access hemos visto a la REL, en Access, entonces ya se entiende mucho más lo de la exposición, ¿no? Sí, se tiene que, de todas maneras, cada tabla, por lógica, siempre debe tener su llave principal, para que no se repitan los datos, ¿no? Pero ojo, pero no todas, sino que simplemente, dependiendo, pues si vas a crear ya un sistema completo, van a haber tablas que no van a tener llaves, ¿no? Correcto, pero por ahora, por lo general, como estás creando tablas, para que practiques, puedes crearle la llave. Ahora, si tu tabla que estás creando, de acuerdo a la estructura, ya has analizado todos los campos y no lleva llave, bueno, no le pongas. Entonces ya yo luego analizaré y te diré, mira, le faltó la llave. Y quizás usted dirá, profesor, pero ¿en dónde o qué? ¿Por qué? Pero a mi parecer no va. Acuérdense que la llave solamente utiliza una clave siempre y cuando, solo y si no quieran que se repita ese dato. Pero si quieran que se repita, no se le pone llave, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, por lo visto creo que no hay preguntas, entonces simplemente voy a ya, chicos, a dejar de grabar y control de la asistencia para terminar, ¿ya? A ver, entonces, damos por finalizada la clase, pero espérense.